que quede claro. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Efesios y dice lo siguiente: hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud. Vestíos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los principados y potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permanecer en todos perfectos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y teniendo los pies calzados para predicar el evangelio de la paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del malísimo enemigo. Tomad también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos, y para comenzar le fue presentando uno que le debía 10.000 talentos, mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que con su producto le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Derribado a sus pies, el consiervo le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarlo hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había ocurrido. Lo llamó entonces su señor y le dijo: siervo malo, toda la deuda te condoné, porque me lo rogaste. Pues no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti. Y enojado su señor, hizo entregarlo a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Este evangelio de hoy antiguamente era llamado el evangelio del perdón. Lo notamos inmediatamente al entender y al escuchar esta parábola que nos pone nuestro Señor en el evangelio sobre el perdón de las ofensas. Entonces acá nos quiere mostrar nuestro Señor que así como Dios es bueno con nosotros, nosotros tenemos que ser buenos con el prójimo. No hay ser humano en este mundo que no haya ofendido a Dios, y no hay ser humano en este mundo que no haya sido alguna vez ofendido también por su prójimo. El hecho de que nos ofendan, el hecho de que nos maltraten, el hecho de que no nos comprendan no es cosa nueva, porque el hombre caído por el pecado original tiene en sí mismo esa inclinación a la soberbia, es decir, primero yo y me ensalzo yo y desprecio al prójimo. Entonces en ese desprecio del prójimo viene la ofensa, viene en el desprecio interior que se siente por el prójimo a causa de la soberbia, viene el desprecio exterior a través de los hechos y los actos y las palabras, las difamaciones, las calumnias, las riñas, las críticas, las murmuraciones, todas esas expresiones de un sentimiento muchas veces incluso de envidia del prójimo que se traslucen en palabras degradantes de la realidad y de la fama del prójimo. Entonces esa es la triste realidad del ser humano, es la triste realidad del ser humano. No hay nadie que haya dejado de ser ofendido, pero tampoco la realidad más triste del ser humano es que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice nuestro Señor Jesucristo cuando iban a lapidar a Santa María Magdalena, porque la habían encontrado en flagrante adulterio. Entonces ahí nuestro Señor también nos dice: bueno, si tú a mí me debes más, y cada vez que tú te arrepientes y vienes y me pides perdón, sales absolutamente perdonado.
La realidad espiritual de la confesión es realmente magnífica, es hermosa. Un alma que está camino del infierno, inmediatamente después del arrepentimiento de sus pecados, después del propósito de enmienda, después de la confesión íntegra de sus pecados, y del cumplimiento de la penitencia, es una realidad completamente diferente. De ser un condenado en potencia, ya es un alma que está camino del cielo. Y después, dice las Sagradas Escrituras, Dios ya no pregunta más por esos pecados. Después, por los pecados perdonados ya no existieron. Fíjense la mente divina, el corazón de Dios, cómo es el amor de Dios sobre nosotros, que imagínense cómo es la relación, la proporción entre el pecado y Dios, que el infierno es eterno, porque no se puede, el que muere en pecado mortal, es tan grave la ofensa que se hace a Dios, que no tiene tiempo para remediarla. Si no se remedia en esta vida pidiendo perdón y saliendo en la amistad con Dios, después esa ofensa a Dios, como es un ser infinito, el castigo tiene que ser infinito, ya no hay tiempo de reparación. No hay tiempo ni capacidad de poder reparar esa ofensa. ¿Por qué? Porque me morí en ella, me morí en la disposición del corazón fijo en ese rechazo, digamos así, que es el pecado, darse vuelta a Dios y enfrentar a las criaturas, tomarlas como sus dioses. Las personas, las cosas, las situaciones, el dinero, lo que sea. Por eso, hijos míos, en este Evangelio, fíjense nuestro Señor y cómo es verdad, el pecado que se hace del pecador a Dios, la ofensa que hace el pecador a Dios, es infinitamente más grave que cualquier daño que nos pueda hacer el prójimo a nosotros. Cualquier daño, hasta el más grave, hasta incluso quitarnos la vida por odio. Eso no es nada al lado de un pecado mortal, de una ofensa grave que se le hace a Dios. No es nada. Y si Dios perdona esa ofensa infinita que se le hace a Él, porque Él es un ser infinito y la culpa del pecado se mide por la dignidad de la persona ofendida, no solamente por la ofensa. No es lo mismo una falta contra una persona que no tenga autoridad en una empresa que contra el gerente general. ¿Me explico? Con una se arreglará mal, con el otro te quedaste sin trabajo, nunca más vas a tener una carta de recomendación, te va a acompañar toda tu vida laboral este desprecio que has hecho. Eso se va midiendo, esa ofensa por la dignidad de la persona, como es entonces el pecado que se hace contra Dios. Y el pecado que se hace contra Dios, que aún es infinito en cuanto que exige una reparación infinita, Dios lo perdona. Después de la redención de Cristo nuestro Señor, Dios perdona el pecado, Dios perdona al pecador que viene arrepentido de corazón. ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros a los que nos hacen pequeñeces comparados con las cosas que nosotros les hacemos a Dios? Que nosotros le hacemos a Dios. Nos indignamos porque no nos comprenden, nos indignamos y dejamos de hablarle a la gente durante años. ¿Cuántas enemistades familiares? No pasan años y años sin dirigirse la palabra, porque me dijiste, porque me hiciste, porque pensaste. Y después, cuando nosotros tenemos la conciencia sucia y vamos a limpiar al confesionario, salimos íntegros de nuevo, con la paz del alma, con el corazón tranquilo, con la conciencia en paz. Y no nos damos cuenta que lo que acaba de pasar, ese milagro que acaba de pasar en la confesión, el milagro del perdón de los pecados, que es más grande que curarlo al paralítico, que curar una enfermedad, que es más difícil decirle a que se levante y ande o que perdone los pecados. Le perdona los pecados primero y después le dice levántate y anda. Salimos absolutamente limpios y en estado de salvación eterna cuando salimos del confesionario. Fíjense qué desagradable la historia que cuenta nuestro Señor hoy, la parábola que da nuestro Señor. Se le perdonan 10.000 talentos, 200, 300, 400.000 pesos de deuda. Y no dice, bueno, ve y trabaja y después págamela. Te la condono, te la perdono. Se la perdonó. Miren el corazón de este señor que le perdona en una deuda de 400, 500.000 pesos. Pero va al otro que le debe 5.000, que le debe 10.000 y lo mete en la cárcel hasta que no pague todo lo que le debe. Qué corazón tan despreciable el de ese siervo, habiendo sido perdonado de semejante deuda, que iban a vender a su esposa, a sus hijos, a sus cosas. Tenía cierto derecho incluso hasta sobre la vida de la persona, el Señor del Evangelio de hoy. Y sin embargo va y le arruina la vida al otro porque le debía 7, 10, 15, 20, 50 veces menos. Hijos míos, entremos en nuestros corazones. Está esa famosa frase, perdono pero no olvido. Según como sea el olvido, ¿hay o no hay perdón?
El ser humano tiene experiencia, tiene cabeza, tiene memoria, recuerda, y muchas veces para no cometer los mismos errores. Aún la ofensa, aún el daño que el prójimo nos hace, tiene que ser perdonado, aunque las consecuencias se puedan pedir. Hay ciertos pecados contra la justicia, que ofenden la justicia y tienen que ser reparados. Aún así tiene que existir el perdón del corazón del que fue ofendido, aunque puede exigir la reparación. Me robaste, me calumniaste, te perdono, de corazón te perdono, pero tenés que restituirme la fama, por favor. Tienes que devolverme lo que no era mío, lo que no era tuyo y era mío. Pero el perdón del corazón está. Cuando uno dice perdono pero no olvido, es porque en realidad no perdonó, porque olvida con la misma intensidad la pasión de la ofensa recibida. Con la misma intensidad, cuando fui ofendido, cada vez que me acuerdo siento lo mismo. Y me vuelvo a acordar y vuelvo a sentir el mismo coraje, el mismo rencor, el mismo desprecio, el mismo resentimiento. Eso no es perdonar. Eso es mantener viva la llama de la ira. El perdón implica el olvido. No el olvido de la cosa histórica, porque a lo mejor, bueno, si yo sé que con esta persona no puedo tener una buena relación, pues bueno, trato de evitar en lo posible, porque si cada vez que me encuentro tenemos un problema, entonces lo saludo. Eso pasa con cuestiones de personas de afuera. En la casa siempre se tiene que tratar de resolver el conflicto. Las familias que permanecen ofendidas y los esposos que no se hablan y que se ofenden, que se insultan, los hijos que le faltan el respeto a los padres, los hermanos entre sí que guardan odios ancestrales que parecen Caín y Abel. Esos problemas en la familia tienen que resolverse cristianamente. No puede haber rencor entre las almas de la misma sangre. Por eso, hijos míos, fíjense y que como a veces uno nos dicen estas cosas y el corazón se achica porque siempre hay algo. Porque siempre hay algo. Pero ¿saben por qué hay algo muchas veces más con las familias que con los de afuera? Porque es con la familia con quien vivimos. Es nuestro reino, nuestro mundo, ahí vivimos, ahí estamos siempre. Con los de la escuela estoy un rato, con las personas del trabajo que me pueden tratar mal, con los jefes, con los compañeros estoy un rato, con la sangre estoy siempre. Por eso, hijos míos, tratemos de tener ese corazón generoso y saber perdonar, porque además Dios te va a hacer lo mismo, dice el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es un consuelo y una advertencia. El consuelo es, yo te perdono lo que sea si tú vienes arrepentido, lo que sea, ese es el consuelo. No tengamos miedo a Dios, no tengamos miedo a acercarnos porque Dios no me va a perdonar. Si estás arrepentido, Dios perdona lo que sea. Ese es el consuelo. La advertencia es, pero yo voy a hacer lo mismo que tú hagas con tu hermano. Si tú a tu hermano no le perdonas, si tú a tu hermano no tratas de comprender su situación, porque muchas veces, cuando uno recibe una ofensa, cuando uno es maltratado, cuando uno es calumniado, cuando uno es difamado, cuando nos quitan nuestros bienes, son instrumentos de Dios para nuestro castigo de los pecados y para la práctica de la virtud. Miren el santo Job. Hoy en el ofertorio vamos a tener de la misa un pedacito de la historia del santo Job. El pobre Job era un hombre honestísimo, si no era el más honesto de todo su tiempo, dice el libro de Job. Tenía un amor a Dios profundísimo, un amor al prójimo, tenía una justicia que asimilaba la justicia de Dios, digamos así, en cuanto que un humano podía llegar. Era un hombre buenísimo. Y el demonio lo odiaba por esa bondad, y va el demonio a pedir permiso a Dios para tentarlo. Te quiere mucho, le dice el demonio a Dios, porque no lo has probado, porque no lo has tentado, porque tiene dinero, porque tiene familia, porque tiene buena situación, entonces así cualquiera. Entonces Dios le da 3 veces permiso. Se mueren sus hijos, pierde sus bienes, los bienes materiales, sus hijos, la sangre de su sangre y carne de su carne. Pierde la salud, se infecta de lepra, lo más propio que tiene uno, que es el propio cuerpo. Se enferma de lepra y se le cae la carne podrida a pedazos. Y eso no era porque él había pecado, eso no era porque él era una mala persona, eso era porque Dios estaba probando su virtud. Entonces no veamos siempre todo lo demás como algo enemigo, porque me dijo esto, porque ese es mi enemigo. No, mira más arriba. Cuando uno le tira una piedra a un perro, porque está bravo, porque le tira una pedrada, bueno, ¿qué pasa? El perro se enoja contra la piedra. No te tenés que enojar contra la piedra, enójate si quieres, mal hecho en el caso de Dios, contra la mano que te la tiró.
Y cuando te des cuenta que hubo una mano que te tiró una piedra, que puede haber sido una persona, que puede haber sido una enfermedad, que puede haber sido una falta de fortuna, que puede haber sido un dolor de cabeza, lo que sea, esa piedra de la realidad de la vida te la tira realmente el Creador, lo permite, de Dios viene, para que entiendas que en esta tierra estás de paso. Y si tu corazón está atado con amores apegados o con odios de apego, no vas a llegar al cielo. No vas a llegar al cielo. Hijos míos, el alma tiene que trabajarse. La vida espiritual tiene que vivirse. No podemos vivir como animales siempre haciendo y dejándonos llevar por lo sensible y perdiendo el tiempo. El otro día leía una encuesta, unas estadísticas bien checadas, porque cuando en los teléfonos todos estamos controlados y hay instituciones que ya agarran todos esos datos y sacan ciertas estadísticas y decían que hoy por hoy el común del ser humano, el promedio que se está metido en un teléfono es entre 4 y 6 horas por día. Si ustedes van checando los momentos en que están metidos en el teléfono, están entre 4 y 6 horas por día, perdiendo el tiempo. ¿Cómo van a trabajar después el alma? ¿Cómo van a poder santificarse cuando no existía toda esta tecnología del demonio? Teníamos tiempo para rezar, para las relaciones personales, para arreglar nuestros problemas, para superarnos en muchas cosas. Desde que viene todo esto, ¿en qué se reduce nuestra vida? Como animalitos, en ver imágenes, en escuchar mentiras, en buscar lo que nos halaga, en cosas malas muchas veces. Hijos míos, vamos a ordenar, somos hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Y tenemos que ir arreglando nuestras cuentas con Dios, porque a lo mejor hoy nos llaman como a este siervo que tuvo en el Evangelio de hoy. Y para eso vamos a prepararnos, como dice San Pablo en la epístola. No es contra los hombres que estamos peleando solamente, es contra los poderes de las tinieblas, contra todo un infierno que se suelta para tentarnos. El demonio sabe que contra Jesucristo no puede, pero sí sabe que con nosotros sí puede, porque conoce nuestra miseria. Y conoce nuestro costado soberbio, nuestro costado impuro, nuestro costado malo. Por eso tienta. Así nos manda Jesucristo nuestro Señor, nos dice San Pablo hoy, a esta lucha realmente del perdón, de tener el corazón libre, sin rencores. Nos manda armados hasta los dientes, la coraza de la verdad, el escudo de la fe, ceñirse el lomo, con la penitencia. Nos manda a pelear, hijos míos. Por eso, bueno, vamos a ser buenos hijos de Dios, buenos católicos y vivir nuestra fe. Porque además, si no vivimos esa fe completa, no nos vamos a salvar. Yo les contaba a ustedes en unos sermones lo de San Leonardo de Puerto Mauricio, que se los recomiendo mucho, la otra vez, el pequeño número de los escogidos. En uno sí, me acuerdo que no les daba bien el dato, fueron 33.000 personas, se salvaron 3. En otro caso, fueron 60.000 personas, se salvaron 5. 5. Hijos míos, el cielo no es vivir en la vida como una bestia y después ir a gozar de la eternidad. ¿Estamos locos? Es pagar nuestras deudas y pedir el perdón y perdonar a los que nos deben. Por eso el Padre Nuestro lo reza así. Y fíjense la malicia del cambio del Padre Nuestro en el modernismo. Las ofensas es solo una forma de pecado, y las deudas que se pide que sean perdonadas no solamente son los pecados mortales que comete, también la pena del purgatorio. Por eso es que Dios perdona nuestras deudas, pero así como nosotros perdonamos a los que nos deben, a nuestros deudores. Vamos a trabajar, hijos míos, entonces el corazón, porque además el que lleva odio en su corazón y rencores y desprecios se hace daño a sí mismo. Muchas veces el que nosotros vemos como enemigo ya ni se acuerda de nosotros. No existimos en su vida, ni en su mente, ni en su no existimos. Y en nuestros corazones ahí siguen, siempre vivos, siempre presentes, siempre esa herida que nunca sana. Hijos míos, vamos a limpiar nuestros corazones de tanto rencor, porque así como Dios nos perdona y es infinitamente misericordioso, así va a ser infinitamente justo si nosotros no arreglamos nuestras relaciones con el prójimo. No son los únicos pecados, pero implica una virtud inmensa. No es solamente te vas a salvar si le perdonas tus faltas al prójimo. No, eso es una gran parte, porque implica el ejercicio de una gran virtud que se llama humildad.
de una gran virtud que se llama humildad, porque siempre sentimos que tenemos derecho a la venganza. Decía San Juan Crisóstomo, el católico es el ser más indefenso de la creación. ¿Por qué? Porque ni siquiera en su corazón puede guardar rencor. Pero bueno, vamos a protegernos entonces con el manto de la Santísima Virgen María. Pidámosle a Nuestra Señora que nos ayude, auxilio de los cristianos, a pasar por las miserias de este mundo, a pasar con un corazón limpio, hijos míos, limpios y llenos de amor a Dios, que se va a manifestar también a través del amor al prójimo. Si no podemos en las obras, por lo menos con nuestro corazón desapegado, en rezar por todos. Es más, hay un santo que dice que si rezamos primero por nuestros enemigos, todas nuestras peticiones van a ser escuchadas. Para que así, llevando la cruz de cada día, el peso de la vida, que a veces la vida se hace pesada, no solamente en el trato con los demás, sino aún con las propias miserias. Después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, con la intercesión de la Santísima Virgen María, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, el próximo domingo la misa es a las 9 de la mañana, después la procesión, y después, cuando quieran, van para el mediodía tarde al seminario del convivio. Credo in uno Deum, Padre Onnipotente, Fattore di solidarietà, Visitirmo e Medicusivili, et in unum Dominum Iesum Christi, Filium Dei Unigentum, et ex Patri Natum Dei omnia secula, Deum et Deo, Deum vero, Deum vero, Ielidur non factum consubstantiae Patri, per omnia facta sum, qui propter nos omnis, et propter nostra salute, et Spiritus Deus. Passus et secundus est, resurrecita Maria secundo Scripturas, in ascendit in cielo, sedita ad infinitum Patris, et iterum benedictus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnum in finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum vivificante, qui ex Patria Filiorum procedere, qui cum Patre Filios sunt adoratur, et cum glorificate, qui Christus est per profetas, et unam sanctam catholica, et apostolica Ecclesia, por filium baptisma, et immersione peccatorum, et expecto resurrectione corporum, et vita in seculi. Dominus vobiscum. Oremos. Videat inter Raus Domine Ios, in secretus Sancti